La vida, la experiencia, hace que progreses, que seas, yo diría, entre comillas, mejor. Entonces veo que ahí he avanzado y me veo mejor que cuando era joven. Claro, por otra parte está el deterioro físico, ¿no? El deterioro físico es normal, ¿eh? La carrocería se va desgastando. Y bueno, y lo que sí que sigue habiendo en mí es el deseo de hacer cosas, de hacer cosas interesantes. Realmente estábamos todo el día jugando en la calle. Bueno, cuando no estábamos en el colegio, estábamos jugando en la calle. Por eso, porque no había peligro, no pasaban coches, prácticamente no pasaban coches. Y una cosa que a mí me encantaba, y que, bueno, y a varios de los niños del barrio, eran los patines. Pero los patines de 4 ruedas, que podían ser de goma, las ruedas, o metálicas. Yo los tenía de goma. Y bueno, por la carretera, por el medio de la carretera, íbamos a todo lo que podíamos, o sea, teníamos un dominio de los patines interesante. Y me encantaba también, antes, cuando te querían dar antibiótico, penicilina, que era lo que te daban, no te daban sobres. Venía el practicante y te ponía una inyección. Pero lo bueno del caso era, bueno, a mí no me gustaban las inyecciones, yo me escondía debajo de la cama en cuanto veía al practicante. Pero venía la penicilina en unos tarritos pequeñitos. Bueno, pues yo me recogía los tarritos, entonces los ponía con agua y les ponía las minas de colores de las pinturas de madera. Y me encantaban los colores tan bonitos. Se iba disolviendo la mina y me encantaba simplemente el placer estético de ver las botellitas con los colores. Y en el colegio jugábamos a calcamonías, que las calcamonías se trataba de distintas muñequitos y dibujitos y esto, que teníamos que darles la vuelta haciendo huecos con la mano y aplicábamos como una ventosa y entonces se tenían que girar. Las que girabas, las ganabas. Otra cosa que nos encantaba era disfrazarnos. ¿Cómo nos disfrazábamos? Mi madre le encantaba ir con tacones. Pues nada, con los tacones de mi madre, a mi madre le encantaba pintarse los labios de rojo. Pues pintarnos los labios, en fin, nos disfrazábamos con las cosas de nuestras madres y con cualquier cosita que nos dejaran para, pues no sé, para convertirnos en princesas o en lo que fuera. Porque otra de las cosas que me encantaba, mi padre cada semana me compraba cuentos de hadas, fundamentalmente, bueno, porque eran los que me gustaban. Además, y mi vecinico, el que vivía debajo, le compraban El Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín y El Jabato. Entonces estábamos en un club de excursionismo que se llamaba Peñaguara, de Huesca. Y eso quería decir que todos los fines de semana nos íbamos a un sitio o a otro, ¿no? con el club. Estudié ciencias biológicas. Antes incluso de terminar las ciencias biológicas, en el 5º curso, hice lo que ahora se llamaría el máster de no sé cómo le llaman ahora, de educación, bueno, que entonces se llamaba el certificado de aptitud pedagógica y que costaba de 2 años. Uno teórico y el otro práctico. Entonces, antes de acabar ya, porque yo, si hay una cosa que también quizá me viene de mi época de estudios en el Colegio de las Monjas, es que tenía como claro que lo que me gustaba era dedicarme a la enseñanza. Cuando acabé biología, pues el primer trabajo eran sustituciones en institutos, ¿no? Pero ya yo, como todos hacíamos en ese momento, en el colegio de licenciados, en la bolsa de trabajo, pues puse mi nombre y tal. Y entonces allí me surgió una oferta de trabajo en Rubí, que estaba cerquita de Barcelona, había que ir con los trenes de cercanías, en un colegio de monjas, casualmente también, que eran las carmelitas, las monjas carmelitas. Esto era ya cuando estaba haciendo el segundo de certificado de aptitud pedagógica,
que era una parte práctica, ¿eh? Pero esta parte práctica la podía compatibilizar perfectamente con el trabajo. Entonces esto, pues por las mañanas me iba a Rubí, daba mis clases en el colegio de las Carmelitas y por la tarde pues hacía las prácticas que tenía que hacer en un instituto, ya de lo mío, ¿no? De ciencias, de las ciencias biológicas. Así como de pequeñita había subido periódicamente a la casa de mis abuelos en Eressué y estaba allí, pues yo qué sé, 2 o 3 meses, porque entonces las vacaciones yo creo que eran más largas, o a mí me lo parecían. Pues posteriormente mi madre y mi tía se compraron un apartamento en la vertiente contraria del río, es decir, enfrente de Eressué, al otro lado del río, es decir, en Villanova. Y entonces, pues ya de joven, ya con, pues incluso con mis amigos de la universidad, subíamos a este piso y pues nada, para pasar unos días o lo que fuera. Y después, pues ya de jovencilla, ya estoy hablando ahora ya de los 18 años, pues subíamos en verano. ¿Y qué se hacía en verano aquí en este valle, como creo en la mayor parte de los pueblos? Pues ir de fiesta en fiesta. Coincidió que nos conocimos con el que después, años más tarde, iba a ser mi marido, que desde el primer año que nos conocimos, pues ya como que ya saltó ahí una chispa. Pero claro, yo estaba estudiando en Barcelona. Estaba haciendo, era el verano de segundo a tercero, o sea que ya iba a empezar tercero de carrera. Entonces, claro, él vivía aquí y él era ganadero. Creo que ninguno de los dos le veíamos un final feliz porque íbamos encaminados a cosas diferentes. Yo facilité un poco las cosas buscando o aprovechando una oportunidad que tuve de un trabajo en la INSA, que ya estaba mucho más cerca. Bueno, pedí ese trabajo, me lo dieron en un instituto y a partir de ahí pues ya empezamos a ver qué podría ser. El año ese que estuve yo en el instituto de AINSA, como en el valle donde vivía el que iba a ser mi marido, no había ningún instituto, pues también facilité porque ese año me dediqué a estudiarme unas oposiciones a magisterio, que en ese momento se podía hacer, como además tenía el certificado de aptitud pedagógica, y me presenté a las oposiciones y las gané. O sea, las obtuve plaza. Y entonces resulta que a partir de ahí, pues ya decidimos que vale, que entonces ya podíamos pensar en un camino común. Saqué las oposiciones en junio, me dieron mi primera plaza en septiembre y nos casamos en diciembre, porque en aquel momento no es como ahora, que dices, oye, que queremos vivir juntos. No. En aquel momento, en fin, había que casarse. Y entonces pues dijimos, pues vale, pues nos casamos. Y nos casamos el 10 de diciembre de 1977. Mi primera escuela estaba en Estada. En Estada quiere decir que estaba muy cerquita de Barbastro. Eso quiere decir que estaba bastante lejos para lo que son las carreteras de montaña. Dijimos, bueno, de momento no podemos tener hijos porque es complicado, ¿no? Y entonces estuvimos, pues, los 2 primeros años que fueron los que estuve en este pueblo, pues claro, sin pensar en tener descendencia. Y después ya, como me dieron de forma provisional, porque todo esto eran destinos provisionales, cuando me dieron el destino provisional, primero Villanova, y entonces ya dijimos, bueno, ahora ya podemos empezar a pensar. Y entonces ya, pues pensamos e hicimos. Y ya me quedé embarazada y el siguiente destino fue Castejón, que estaba muy cerquita, y además, de hecho, nosotros
habíamos alquilado un piso en Castejón hasta que nos pudiéramos hacer una casa, en Villanova. En mi primer hijo, Pablo, en el 1980, pues nació mientras yo estaba ejerciendo en Castejón. Y después ya pues vinieron los otros dos, ya, pero con 5 años de separación, porque tuve un aborto espontáneo en medio, ¿no? Como dijéramos. Y entonces en el 85 nació mi hija Isabel y en el 86 nació mi hijo Santiago. Después de Castejón me dieron mi primer destino definitivo y era en Puerto Mingalvo, Teruel, ya rayando con Valencia y Castellón. Bueno, casi me muero de pensar que tenía que irme tan lejos con mi hijo y sola, claro, porque mi marido pues estaba con las vacas. Aparte de los puertos nevados que había que subir y del miedo que me daba a mí conducir por esos puertos, pero aparte de eso, pues bueno, estuve muy bien, hice allí unas amistades muy buenas y fue muy agradable y fue conocer un modo de vida también muy diferente, porque allí estaban, pues digamos, viviendo todavía como una generación anterior, ¿no? O sea, pero vamos, muy interesante. Y después ya estuve un año y ya salió la plaza de Villanova, pedí Villanova y ya, como si dijéramos, ya fue mi asentamiento en el valle, porque a partir de ahí pues estuve en Villanova o después en Castejón y entonces fue muy bonito. ¿Por qué fue muy bonito? Pues porque en los años 80, precisamente, hubo un apoyo bastante fuerte a la escuela rural. Se instauraron los llamados centros de recursos, que lo que hacían era dar recursos a las escuelas rurales. Y fue muy bonito, porque yo estaba en una escuela unitaria, que era Villanova, y en el valle había varias escuelas unitarias. Estaba la de Cerler, estaba la de las Paules, estaba la de Seira. Formamos un equipo con todas las escuelas unitarias y entonces hacíamos mucho trabajo en común. O sea, teníamos un proyecto muy bonito de hacer cosas en común. El trabajar en proyectos comunes en equipo, creo que era mi camino y entonces lo disfruté muchísimo, porque entonces ya igual te da que haya mucho trabajo, porque como es lo que te gusta, pues estás disfrutando mientras lo haces. Tenías pues a lo mejor 11 o 12 alumnos en el aula y todos con ganas de aprender y con unos padres que querían que sus hijos aprendieran. Por lo tanto, ahí es donde se fragua realmente el equipo, ¿no? El equipo con los niños, con los padres, con los maestros y con todos. Y tuve la oportunidad de pasarme a la escuela de Castejón. Y bueno, fui allí, pero cuando algo te gusta, pues va contigo. Y allí también de otra manera, porque allí teníamos los compañeros, no teníamos que desplazarnos para ver a los otros compañeros porque estábamos en el mismo colegio, pero seguimos haciendo trabajos en equipo de proyectos y, en fin, todo eso es lo que con más cariño recuerdo de toda mi época de trabajo. Me jubilé en 2012, a los 60 años. El primer año ya que me jubilé, decidí que había una cosa que me interesaba, que siempre me había causado mucha curiosidad, cómo un pianista podía aclararse con tantas teclas. Y entonces me apunté en la escuela de música del Valle, pues a clases de piano. Y bueno, y estuve 3 años y la verdad es que lo disfruté. El primer viaje de mi jubilación lo hice con mis hijos también, a Marruecos. Fantástico. Fantástico, porque que te lleven en las típicas furgonetas de jóvenes llenas, ¿no? Llenas de jóvenes, más la abuela, más yo. Es fantástico, porque tú te abandonas, te van llevando. Bueno, un mundo tan diferente, pero tan interesante también. Y la verdad es que es estupendo, ¿no? Conocer
otros países y otros modos de vida. Una de mis aficiones súper estupendas es cantar en una coral, porque con la coral pues hacemos viajes también de encuentros corales y bueno, son maravillosos, son maravillosos. No solo los largos, larguísimos como el que hicimos a Praga y como el que vamos a hacer ahora a Salzburgo, sino otros más cortos en los que vienen corales de otros sitios y que es que yo creo que también es otra de las cosas en las que me podría abandonar y sería feliz.